¿Cuánto tiempo tarda el ritmo circadiano en adaptarse? Mira, sabes que hay los usos del sueño, que son las horas de diferencia que hay entre un país y otro. Tardamos aproximadamente un día por uso de sueño. Es decir, si la diferencia entre Miami, o pongamos Nueva York, y España son 6 horas, tardaremos 6 días en adaptarnos totalmente a los horarios de España, y nuestro cerebro se tendrá que sincronizar con estos horarios y tardará estos 6 días aproximadamente. ¿Y se logra sincronizar así por completo? Porque si es que yo he nacido, o sea, un poco como yo trato de entender este tema del sueño, ¿no? Si yo he nacido en un lugar como Bolivia, Sí. ¿no? En Sudamérica, que el horario es 6 horas menos. Correcto. Mi ritmo circadiano no es que está como anclado a eso. Sí, sí, seguro, porque esto es lo que hace cualquier persona cuando vive en un lugar fijo. El problema está cuando hay personas que tienen que viajar muy constantemente. Por ejemplo, si tú conoces bien Estados Unidos, la diferencia horaria entre Nueva York y Los Ángeles son también 6 horas más, con lo cual, imagínate, los jugadores de básquet, de la NBA, que un día juegan en un sitio, otro día juegan en otro, esto es horrible para ellos. Tienen unos trastornos de sueño muy marcados. De hecho, tienen un médico especialista en sueño para el equipo. Si no, estos chavales no rinden, porque el problema está en el rendimiento al día siguiente. Si tú tienes que... Mira, tu cerebro se prepara, sobre todo en los atletas, se prepara para hacer una buena performance en los horarios que ellos están entrenando. Por ejemplo, si tú eres un buen jugador de tenis y estás jugando en Nueva York y juegas súper bien, pero tienes que desplazarte a Hawái a jugar un torneo, a la hora que te tocará jugar en Hawái no es la misma hora que tú has estado entrenando en Nueva York y haciéndolo muy bien allí. Entonces, claro, tendrás un rendimiento más bajo. Por esto le interesa mucho a los deportistas que les podamos ayudar en estos cambios de ritmo circadiano. Y lo hacemos utilizando unas gafas de luz que se llama fototerapia, y también usando melatonina y las siestas. Calculamos los ritmos circadianos de cada uno de ellos y les aconsejamos cuándo tienen que hacer la siesta, cuándo tienen que emplear las gafas de luz para simular que es el día, aunque sea más tarde en la noche, y así logramos que tengan una muy buena performance. ¿Cómo calculas el ritmo circadiano? Bien, el ritmo circadiano es lo que es en general. En nuestro cuerpo tenemos distintas actividades que se van repitiendo. Las actividades que se repiten se llaman ritmos. Hay ritmos circadianos, y se llaman circadianos porque quiere decir que son cerca de 24 horas. Es decir, son cosas que pasan en nuestro cuerpo que se repiten cada 24 horas. La más conocida de todas es el dormir y el estar despierto. Dormir, estar despierto, esto es un ritmo circadiano. Pero también tenemos ritmos circadianos de otras cosas, en la secreción de hormonas, por ejemplo, en la producción de insulina. Todo esto son ritmos que están ajustados al lugar donde tú vives. En realidad sabemos que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para dormir de noche y estar despierto de día. Este reloj biológico es el que controla el ritmo circadiano del sueño y la vigilia. Este mismo reloj también controla otros ritmos circadianos, por ejemplo, el ritmo de nuestra temperatura corporal. Nuestro cerebro tiene una temperatura determinada cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos. Pero este cerebro se tiene que enfriar aproximadamente medio grado cuando nos dormimos, porque si no se enfría el cerebro no puede aparecer el sueño. Con lo cual sabemos que de día el cerebro, la temperatura es un poco más alta, y de noche la temperatura del cerebro es un poco más baja. ¿Y cómo lo controlamos esto? ¿Cómo lo estudiamos, no? Lo hacemos mediante estos relojes que son sensores de cronobiología, muy parecidos a los mecanismos que ahora ya están un poco en el mercado, pero que todavía no son tan finos como darnos una información concreta. En el futuro lo serán estos relojes que nos dicen lo que hemos dormido. Hoy en día todavía no es correcto. Pero bueno, nosotros utilizamos estos sensores para controlar. Por ejemplo, nos dan información. Estos sensores los llevan durante una semana las personas o el deportista. Y así sabemos el rato que ha dormido, el rato que ha estado despierto, a qué hora se ha acostado y cómo ha sido su sueño. Pero también controla la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque esta temperatura del cerebro, que tiene que bajar medio grado para enfriarse y poder dormirse, no se pierde, sino que va a las partes más distales de nuestro cuerpo, es decir, las manos y los pies.
Por ejemplo, hasta que las manos no se calientan un poco o los pies no se calientan, la persona no puede dormir. Fíjate que la gente que duerme mal te dirá, oh, es que tengo los pies fríos, y los que tienen los pies fríos no pueden dormir hasta que no se calienten estos pies. El saber popular hace cosas muy correctas, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando no había las calefacciones, cuando la gente en las casas vivía con más frío, se utilizaban calcetines para empezar a dormir. Y estos calcetines, si tú te pones unos calcetines, verás que te puedes dormir más rápido porque te ayudan a calentar los pies, ayudan a bajar la temperatura del cerebro que pasa a las partes distales. Pero en cambio, cuando ya hace 1 hora o 2 horas que estás durmiendo, que la temperatura del cerebro ya ha bajado abajo, entonces te sobran los calcetines y te los sacas. Esto a la gente le hará mucha gracia porque es así. Sí. Estos ritmos circadianos, hay varios más, no solamente este. Hay ritmos circadianos que influyen en nuestro reloj biológico. Por ejemplo, la luz y la oscuridad. Este reloj biológico, como todos los relojes del mundo, necesita que le den cuerda. Que den cuerda quiere decir que necesita información. Información que puede venir del mismo ser o del exterior. La información que recibimos del exterior, la más importante, es la luz y la oscuridad. El cerebro sabe que cuando se acerca el crepúsculo, cuando la luz va disminuyendo, se vuelve más anaranjada, amarilla, es cuando le dice esta luz al cerebro, concretamente a la glándula pineal, que tiene que empezar a fabricar una sustancia muy importante que se llama melatonina. La melatonina se empieza a fabricar 2 horas o 3 horas antes de que el cerebro empiece a dormir. Es la señal externa que le dice a este reloj, hey, de aquí unas horas tendremos que empezar a dormir. Por esto es tan importante que en las últimas horas del día estemos en contacto con luces más bien tenues, con luces un poco anaranjadas, amarillas, no luces muy brillantes, porque si es muy brillante se parece a la luz del sol. Y entonces el cerebro interpreta que no ha de fabricar melatonina porque es de día, con lo cual nos cuesta más poder dormir. Entonces, lo que estoy entendiendo es de que puedes, en este caso, corregir o manipular un poco, hackear el ritmo circadiano, por verlo así, a través de la luz y también la temperatura. Y la melatonina. Y la melatonina. Y las rutinas de siesta, por ejemplo. Mira, esto lo hacemos en deportistas. Yeah. Te explico un ejemplo práctico. Pero la idea es esta, ¿eh? Se pueden manipular estos ritmos circadianos para que la persona esté mejor adaptada, para después poder hacer una mejor performance o tener una actividad mental mejor si tiene que negociar alguna cosa. Que esto es muy curioso, te explico una anécdota de esto. Claro. Los japoneses y los chinos, sobre todo, que son más listos que el hambre, cuando viene una delegación española a negociar, ellos calculan la hora que el cerebro de estos españoles estará alrededor de las 3, 4 de la madrugada, que es cuando empiezan las reuniones en China. Sabes que hay un decalaje de horario muy importante. Entonces ellos calculan el momento en que el cerebro está en menores condiciones de alerta, con lo cual es entonces cuando primero empiezan explicándoles la historia de China, las comidas, todo esto, y al final dicen, bueno, vamos a firmar el contrato. Y es cuando las personas que vienen desde el oeste hasta el este, como sería de España a China, entonces están en menores condiciones. Ahora esto ya en el mundo la gente de negocios ya lo tiene controlado, y sobre todo también en este tema de los deportistas. ¿Qué hacemos exactamente? Mira, te explico cómo manipulamos. Manipular en el buen sentido, es decir, no es una manipulación para conseguir algo malo, sino para conseguir un mejor rendimiento. Todo vino por un jugador de fútbol de uno de los equipos punteros de aquí España, que era muy bueno tirando faltas, penaltis y faltas, sobre todo cuando jugaba partidos a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. En cambio, cuando tenía que jugar por la noche, que ahora es muy frecuente en España jugar a las 9 de la noche, entonces fallaba mucho más. Vino a la consulta y nos dijo, ¿por qué me pasa esto? Yo entreno muy bien, cuando tengo que jugar, él me decía, de día, es decir, de su día, que era hasta las 6, 7 de la tarde como mucho, tengo un rendimiento altísimo. En cambio, cuando tengo que jugar más tarde, mi rendimiento baja. Entonces, ¿qué hicimos? Los ritmos circadianos se pueden estudiar, es decir, fíjate, el cerebro, te he explicado que tiene este reloj que nos hace dormir en una franja horaria determinada. Esta franja horaria determinada es entre las 10, 11, 12 de la noche y las 6, 7, 8 de la mañana. Es la franja nocturna del sueño. Pero también es normal y muy normal que haya personas que esta pequeña franja esté ligeramente desplazada hacia adelante o ligeramente adelantada hacia atrás.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay gente que son los que llamamos matutinos. Esta gente a las 6 de la mañana ya están como una moto, están entrenando. Este era el caso de este deportista. Era muy eficaz, perfecto, pero a las 9 de la noche ya no servía para nada. Es decir, tenía sueño y no podía ni salir a ver una película porque se quedaba dormido. Esto es normal, esto no es una patología. Esto es una tipología, lo que se llama un cronotipo, una forma de cronología del ritmo circadiano más avanzado. Se llaman matutinos. Estos están muy bien vistos en las empresas, por ejemplo, porque siempre llegan a punto, siempre son puntuales, siempre son cumplidores. En cambio, hay otros que este reloj biológico, su franja de horario nocturno, está ligeramente desplazado hacia adelante, es decir, que antes de las 10 de la mañana no le digas nada porque no contestará, pero en cambio por la noche, a las 10 de la noche está activo, empieza a hacer trabajos, etcétera, etcétera. Estos se llaman de predominio nocturno. Entonces, en este jugador determinamos este cronotipo. Es decir, podemos saber muy fácilmente, mediante un test, que nosotros incluso lo tenemos en nuestra página web. Podemos saber, la gente puede saber si es más nocturna, más diurna o el cronotipo normal, dijéramos. Aproximadamente el 60% son normales, entre 50 y 60. Después hay un 20-25% que son más nocturnos y un 20-25% que son más diurnos. Concretamente este jugador, ¿qué pasaba? Este era tremendamente diurno, era buenísimo entrenando por la mañana, era el primero que llegaba a los entrenamientos, rendía muchísimo en el entrenamiento, pero es verdad que cuando estaba a partir de las 7 de la tarde su actividad descendía, sus ritmos y su fuerza, todo descendía. Entonces lo que hicimos es manipular este ritmo. ¿Qué pasaba si tenía que jugar por la noche? Entonces hicimos lo siguiente, le recomendamos hacer una siesta de 1 hora y media después de su comida, el día que jugaba a las 9 de la noche, por ejemplo. Entonces, cuando se levantaba de esta siesta, le poníamos unas gafas, que llamamos gafas de fototerapia, que son unas pequeñas gafas que emiten una luz azul similar al sol, con lo cual el cerebro de esta persona a las 4 y media de la tarde, cuando se levantaba de la siesta, tenía estas gafas durante 40 minutos y el cerebro decía, uy, este día voy a empezar a fabricar cortisol, que es la hormona de la actividad, y no dejaré fabricar melatonina, que sería que es la que sale mucho más tarde. Con lo cual este hombre empezó a jugar perfecto a partir de la noche, empezó a tirar los penaltis todos dentro, empezó a jugar muy bien. O sea, podemos manipular estos ritmos para casos puntuales. Lo hemos hecho con muchos atletas. Por ejemplo, ayudamos a una campeona mundial de triatlón que hacía, iba por todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando competía en Estados Unidos, le calculábamos el momento de su mejor rendimiento en el lugar donde tenía que competir, y mediante estas gafas, la melatonina que se la dábamos por la noche, todo esto le ayudamos a mejorar sus ritmos circadianos. O sea que es muy interesante. Y acá te voy a hacer un par de preguntas porque yo me considero un atleta, ¿no? O sea, parte de las identidades que me pongo es como soy un atleta y me gusta ir al gimnasio, o sea, rendir a lo máximo. Mi obra de arte, mi deporte es esto, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y quería estar muy bien, o sea, todos estos días, y me costaba mucho regularme rápidamente. ¿Qué puedo hacer para regularme después de un viaje, después de cambiar estos famosos time zones, ¿no? Uh-huh. Mira, se está investigando, porque esto, claro, hay mucha gente que cambia continuamente de zona horaria, ¿no? Entonces, te contaré lo habitual, que es, sobre todo cuando, si tienes tiempo, que es lo que nosotros hacemos con los deportistas, sabemos con antelación el día del viaje, lo que procuramos es ir modificando poco a poco, 2-3 días antes, los horarios de irte a dormir y de levantarte, para que no sea tan importante la diferencia horaria. Claro, si tú vienes de Miami, que son 6 horas, y 3 o 4 días antes vamos adelantando 1 hora, seguramente no tendrás jet lag o lo tendrás muy cortito, porque ya hemos preparado tu cerebro unos días antes. Esto es la primera actividad que podemos hacer, es decir, prepararnos antes. Si sabemos los horarios, pues tú simplemente en tu trabajo te organizas para ir acomodándote poquito a poco o anticipándote poquito a poco a los horarios del lugar del destino. Esta es la primera. La segunda, cuando no lo sabemos o cuando no podemos hacerlo así, por lo que sea, entonces lo que hemos de hacer es en los viajes forzar el sueño. Si, por ejemplo, lo entenderás muy bien, cuando vamos nosotros de aquí, de España hasta Estados Unidos, pongamos Nueva York, que son 6 horas, cuando aquí son las 6 de la tarde,
No, cuando aquí son las 12 de la noche, será más fácil así, las 12 de la noche en España, en Nueva York todavía son las 6 de la tarde. Sí. Claro, si nosotros viajamos y llegamos a cualquier hora que sea a Estados Unidos, haremos un día, porque nosotros tenemos días de 24 horas, añadiremos estas 6 horas de diferencia a nuestro día. Con lo cual, cuando tú viajas de Europa a Estados Unidos, es fácil, porque es como si hicieras un día si un día te acostaras a las 3 de la madrugada, ¿sí? Porque sales, tienes una comida, estás con los amigos y te vas más tarde a dormir. Pero a la vuelta, lo que hacemos, es decir, fíjate, la idea es, cuando vas de este a oeste, España, Nueva York, hacemos un día de 20 horas, porque sumamos 6 a las 24 horas de nuestro día. Cuando vamos de oeste, Nueva York, a Barcelona, entonces restamos 6 horas a nuestro día. Claro, es mucho más fácil irte a dormir a las 3 de la madrugada cuando vas a Nueva York que acostarte a las 7 de la tarde cuando viajas a Barcelona. Claro. Tú no tendrás sueño. Si tú subes al avión a las 6 de la tarde en Nueva York, aquí serán las 12 de la noche. Con lo cual, lo ideal sería subir en el avión, forzar el sueño, que aquí se puede utilizar un hipnótico puntualmente para el viaje, y acostarte o que el sueño te venga alrededor de las 8 tuyas de Nueva York, que aquí serán las 2 de la madrugada. Claro. Con lo cual nos adaptamos mucho más rápido. Y la última cosa, que es muy novedosa y todavía está en estudio, no sabemos muy bien por qué, pero parece que tiene bastante sentido científico, porque todo lo que te cuento no son mis opiniones, esto es muy importante, claro. Son los conocimientos científicos que tenemos sobre este tema del sueño. Y ahora se está investigando sobre lo que llamamos una dieta de 24 horas. Parece ser que si nosotros estamos en ayuno el día antes de viajar más el viaje, cuando llegamos y empezamos a las comidas normales del lugar donde hemos llegado, nos adaptamos mucho más rápido a estos ritmos biológicos. Pero esto solamente es experimental. Wow. ¿Y qué tan importante es utilizar melatonina en estos periodos? Es muy bueno utilizarla, sobre todo cuando llegas al sitio de destino. Si tú llegas a Nueva York, por ejemplo, ahora cuando vuelvas, allí lo que has de hacer durante 8 días, 9 días, utilizar una melatonina. La dosis es indiferente, 2 miligramos es suficiente, y entonces es para sincronizar el ritmo circadiano. La melatonina es muy buena para esto precisamente, para fijar el ritmo circadiano. La puedes utilizar tanto en el viaje de ida como en el viaje de vuelta, pero no para dormir en el avión, no, sino cuando llegas para sincronizarte más rápido en el lugar donde estás. Entonces, esta melatonina, lo importante es tomarla siempre a la misma hora, porque no es una pastilla para dormir, ¿sí? La gente dice, no, me tomo una pastilla como el que se toma un hipnótico. No, esto no funciona así. Claro. La melatonina es un sincronizador, es una información de este reloj biológico para que tenga que saber el momento en que tiene que ir a dormir. Es lo mismo que la luz, ¿sí? La oscuridad hace que el cuerpo fabrique melatonina. Todo va junto para que el cerebro sepa que tiene que dormir. Es justamente lo que hice, porque, bueno, el primer día yo he hecho todo mal. Es normal, porque cuando uno no lo sabe no pasa nada, ¿no? Sí. Ahora, el problema es que ahora ya lo sabes, ¿eh? Si lo haces mal ahora, la culpa será tuya, ¿eh? Sí, tal cual. Y es que debería haber, lo sospechaba, debería haber hecho la investigación, pero no lo hizo. No pasa nada. Entonces, el tema es de que los primeros 2 días realmente no podía dormir. O sea, mi sueño llegaba a tipo 4 o 5 de la Imposible dormir más. Entonces dije, ya, ok, esto ya me está estresando. Empecé a investigar porque ya no aguantaba tener una noche más de sueño y ya empezaba a rodar, a grabar y no iba a poder estar en mi 100. Entonces, lo que me encontré es un tema de... Y utilicé mucho AI acá, o sea, ChatGPT. Le pregunté, o sea, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuál debería ser mi rutina? Hecho. Y me dijo algo como que hacer un montón de ejercicio y caminar mucho y también tener mucha exposición al sol. Y que no tome que te corte. Fíjate que bien informado, porque en realidad lo que te está diciendo es utiliza sincronizadores externos, es decir, estímulos externos, para que este reloj se ponga en hora más rápidamente. Yo te he dicho que las informaciones externas, sobre todo te he hablado de la oscuridad y de la luz, pero también está el ejercicio físico. El ejercicio físico realizado por la mañana hace que el reloj se adapte más rápidamente al sueño del lugar donde estás, y también las
comidas. Si tú fijas bien las horas de las comidas, y las comidas hay que hacerlas como aquel refrán que yo creo que también tenéis en vuestro país, ¿no? De desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre. Quiere decir esto que el desayuno tiene que ser potente porque es un gran sincronizador del reloj biológico. Exactamente, igual me dijo eso, de las comidas. Me dijo como que comer en esos horarios, yo normalmente estoy acostumbrado a ayunar un montón y bueno, ese día empecé a comer y también me dijo de eliminar los estimulantes. Correcto. El error número 1 que creo que he hecho ha sido que he llegado y quería trabajar. Entonces me encerré en un lugar donde no había mucha luz natural. Fatal. Y me puse a trabajar y tomé café. O sea, el día que llegué. Entonces creo que ahí fue igual otro error que hice. Sí, porque se mezclaron dos cosas negativas. Por un lado, la oscuridad te favorecía que empezaras a fabricar melatonina, aunque fueran las 12 de la mañana, ¿eh? Si estás en un lugar oscuro, a las 12 de la mañana el cerebro interpreta que es la noche, con lo cual empieza a fabricar melatonina y estás de aquella manera somnoliento, que no hay manera. Entonces tomas un café, que es un estimulante, y entonces empiezas a confundir totalmente a este reloj biológico. Sí, yo lo que me he dado cuenta, o sea, venían como olas de energía, claro. subían, bajaban y luego ya el último día dije voy a hacer caso a ChatGPT, salí todo el día afuera, hice ejercicio todo el día y ya dormí. Claro. Excelente. ¿Qué tal mi gente? Si disfrutaste de este momento puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa y no olvides suscribirte. Nos vemos.